Gracias a Dios, hermanos, porque nos ha permitido alabar su nombre. Hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Dios, te damos gracias en esta hora, Padre, porque tú nos has permitido bendecir tu nombre, Señor, y alabarte. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos permites estar, Señor, en tu templo, mi Señor. Gracias. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, Señor. Te pedimos que tú, Señor, sigas aquí, que tú nos enseñes, Dios, que por medio de tu palabra, mi Señor, mi Dios, podamos seguir adelante, Dios, que tu Espíritu Santo esté guiándonos, Señor, enseñándonos, y que esta palabra, Señor, que tú nos vas a dar, mi Dios, podamos atesorarla, valorarla, vivirla, Señor, a cada día de nuestras vidas. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en San Juan, capítulo 6. Amén, gloria a Dios. San Juan capítulo 6, del 1 al 14, hermanos. Yo empiezo y ustedes me siguen, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén, gloria a Dios. Amén. Hermanos, gracias le damos a Dios porque, bueno, en estas últimas semanas, en este mes más bien, pues el Señor ha fortalecido nuestras vidas. Hermanos, hemos visto milagros, hermanos, de sanidad, milagros en la naturaleza. Hermanos, hemos estado recordando el poder de Dios, hermanos, y creo que eso alimenta nuestra alma. También, hermanos, yo en lo particular en este mes he tenido la oportunidad de escuchar cuando convivimos testimonios impactantes, que en estas convivencias no son convivencias vanas, son testimonios muy edificantes los que hemos tenido. Gracias a Dios porque he recibido y he podido compartir de lo que Dios ha hecho en mi vida y con mi familia, hermanos. Esto es algo que nos ayuda, hermanos, y que alimenta nuestra fe
cada día, hermanos, porque cada día tenemos pruebas y tenemos luchas, tenemos situaciones, pero el Señor está con nosotros para fortalecer nuestra fe y yo creo, hermanos, que pues no terminaríamos de contar todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En estas reuniones pues nos ha faltado tiempo para compartir todos, si es acaso un testimonio cada quien, pero no nos ha dado tiempo de todo lo que nosotros tenemos en nuestra memoria, en nuestro corazón. Eh, y hermanos, quise leer toda la porción de la Biblia porque cuando yo la leía y me imaginaba esta situación, en verdad que me llenaba, hermanos, y decía una hermana, si quieres entender más la Biblia, imagínate lo que está pasando, ¿no? Imagínate a los discípulos, imagínate a Jesús. Y hermanos, cuando yo estaba escribiendo, eso hacía y me pareció una experiencia de estos hombres maravillosa, lo que vivieron. En capítulos anteriores, hermanos, yo veía también milagros de Jesús, milagros portentosos. Hermanos, también los discípulos habían visto milagros de Jesús, hermanos, como la sanidad del hijo de un oficial del rey, hermanos, que este hombre le decía, Señor, desciende antes de que mi hijo muera, ¿verdad? Y se le decía que antes de que mi hijo muera es porque pues estaba muy mal, hermanos, no tenía una gripa, no tenía un dolor de cabeza, estaba muy mal, hermanos, ya estaba muriendo. Mas sin embargo, el Señor que le dice, tu hijo vive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre pues tuvo fe. Antes también, hermanos, de esto, vemos que el Señor había transformado el agua en vino, ¿verdad? Eso también es una obra maravillosa de nuestro Señor. Y los discípulos, hermanos, estaban con Él. Ellos, hermanos, lo acompañaban y habían visto todas estas maravillas que el Señor hacía, como decíamos, de sanidad, de provisión, hermanos, milagros en la naturaleza. Los discípulos, hermanos, habían visto cuando el Señor sanó a aquel hombre en el estanque del Siloé, ¿se recuerdan? Que este hombre pues no alcanzaba a llegar y el Señor le decía, ¿quieres ser sano? ¿Verdad? Bueno, lo estoy diciendo así rápido, ¿no? Para no tardarme. Y pues este hombre no le contesta, nada más le dice, es que no tengo quien me meta, pero esa no era la pregunta, ¿verdad? Pero bueno, entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Los discípulos, hermanos, estaban ahí, eran testigos de las maravillas y milagros. Y hermanos, en esta porción, cuando ellos llegan al otro lado del mar de Galilea, dice la palabra que les seguía una gran multitud. No dice una multitud, una gran multitud. Porque ellos, hermanos, seguían a Jesús, porque ellos veían las señales y prodigios. Yo creo que hay algunos que no creían muy bien en Él, ¿verdad? Ellos le seguían por las señales y prodigios, pero le seguían, iban a donde Jesús iba. Dice la palabra que cuando el Señor alzó sus ojos y vio que había venido esta gran multitud, hermanos, dice que tuvo compasión de ellos, porque ya que Él les hablaba y les predicaba, pues los discípulos le dijeron, pues ya se acabó todo, ¿no? Ya despídelos, que se vayan a comprar sus alimentos a las aldeas. Dice aquí la palabra de Dios que era un lugar desierto. Y los discípulos dicen como, pues despídelos cada quien que compre lo suyo, ¿no? Pero dice, el Señor tuvo compasión de ellos porque el Señor vio que estaban cansados, que estaban agotados, hermanos. Dice la palabra de Dios que eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Leí un comentario que probablemente serían como 15,000 o 20,000 personas, hermanos, porque era sin contar mujeres y niños, hermanos. Y amén, gloria a Dios. Les dijo el Señor, dales de comer vosotros. Entonces le dijo Felipe, ¿de dónde compraremos para que coman estos?
Dice la palabra de Dios que el Señor lo hizo para probarlo, porque Él ya sabía qué iba a hacer, ¿verdad? Pero el domingo nos hablaban de esos exámenes, hermanos, que muchas veces tenemos, y aquí había otro. Felipe estaba pasando por otro examen. Hermanos, el Señor sabía lo que iba a hacer, pero quería ver cuánto había aprendido Felipe, viendo los milagros anteriores, hermanos. Y Felipe le respondía, pues, ¿cómo van a alcanzar 200 denarios de pan? ¿Sí? Para cada uno de ellos. No alcanzaría, ni un poco, yo creo. Felipe se angustió en ese momento, hermanos. Veía, yo creo, el dinero y veía a la gente y pues decía, no, pues es que no me va a alcanzar con esto, ¿verdad? Se preocupó, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros vemos nuestro problema? Que es como esa multitud. Y pues el Señor nos pregunta cosas, hermanos, y muchas veces nos angustiamos, nos preocupamos. Hemos visto milagros en nuestra vida, hermanos, y aún así nos preocupamos. Y yo pensaba y decía, pues esta palabra es primeramente para mí, porque yo he visto muchos milagros, hermanos, más sin embargo, luego le digo al Señor, cuando me encuentro en situaciones, pues decimos, Señor, ayúdame por favor, ¿no? Estoy en graves problemas. Y es cuando entra la angustia y la preocupación. Y es cuando, hermanos, gente que no conoce a Dios llega hasta el suicidio, ¿verdad? Porque no aguanta la presión. Hay veces, hermanos, que hay gente, hermanos, gracias a Dios, yo creo que no nos ha tocado, que se levantan sin tener que comer, sin nuestros hermanos o hermanas sin tener un empleo, pensando qué voy a hacer este día, qué le voy a dar a mis hijos, cómo voy a hacerle, ¿verdad? Y no encontramos la salida, hermanos. Pero en el momento de necesidad, hermanos, se nos olvida como a Felipe, que Dios está ahí, que Dios es nuestro proveedor. Después, hermanos, dice la palabra de Dios que otro de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Señor, aquí es tu niño, aquí es tu muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Y yo, como les decía, yo me imaginaba, y yo creo que cuando Felipe le dijo, ¿cómo va a alcanzar los 200? Pues el Señor hasta como que le hizo así, ¿no? Yo así me imagino. Y cuando escuchó a Andrés, hermanos, ¿cómo hacemos cuando, cuando pasa así y otra persona dice lo mismo que es, ay, sí, ¿no? Como que no puede ser, también está pensando así, ¿no? Y le dice, ¿qué es esto para tantos? Él vio la multitud, otra vez Andrés vio la multitud, hermanos. No vio que Jesús estaba ahí enfrente de él vio a la multitud, ¿sí? ¿Cuál sería el gesto de nuestro Señor, hermanos, al escuchar que también Andrés tenía esa incredulidad, habiendo vivido tantas cosas, hermanos? ¿Se había olvidado, hermanos, de lo vivido con Jesús? Creo, hermanos, que no estaban pasando la prueba. En Primera de Reyes, hermanos, vamos a ir a Primera de Reyes. 4. Ay, no, creo que no. No, hermanos, perdón, creo que no es. No, hermanos, perdón, no es la cita. Pero en Reyes, hermanos, se nos habla cuando Eliseo, hermanos, pasa también perdón, hermanos, por la cita, no la apunté bien. Eliseo, hermanos, pasa también por una cuestión más o menos parecida, hermanos. Y uno de sus siervos les dice, no, esto no va a alcanzar. Era menos gente, pero decía, esto no va a alcanzar, ¿sí? Pero lo contrario de cómo actuó Felipe y Andrés, hermanos,
Eliseo actuó con fe, creyendo lo que Dios había dicho, porque Dios le había dicho, va a alcanzar para todos y va a sobrar. Y Eliseo así lo creyó, hermanos. Y yo veía, pues es todo lo contrario de cómo actuó Felipe y Andrés, ¿verdad? Y esto nos enseña a cómo actuar en cada una de nuestras situaciones, hermanos. El Señor nos anima, hermanos, que en esta noche, en cada una de nuestras situaciones, hermanos, mostrar la fe que tenemos en Él. ¿Y qué es la fe, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es la certeza, o sea, la seguridad que se tiene de una verdad. Tener certidumbre de todo lo dicho prometido por Dios en razón de su propia naturaleza, que no cambia, hermanos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos lo será, hermanos. Los milagros que vemos en la palabra de Dios y que leemos, hermanos, esos milagros pueden, hermanos, realizarse en este tiempo en nuestra vida. Pero el Señor nos pide que creamos en Él, ¿sí? Que no seamos como Felipe, hermanos. Muchas veces decimos, ay, Felipe, ¿cómo voy a creer si ya había visto los milagros, hermanos? Pero hay veces que nos pasa, ¿verdad? Hay veces que somos Felipe o Andrés, hermanos, en nuestra vida. Dice más adelante, es la convicción de lo que se espera. O sea, es la expresión de aquello que pensamos, creemos y estamos seguros, ¿sí? Es aquello que no se ve, hermanos. Y hablando, hermanos, en nuestra situación, cuando nosotros estamos padeciendo, hermanos, en nuestra economía, hermanos, hay veces que decimos, pero ¿cómo puedo confiar en Dios si mi alacena está vacía? Si mi refrigerador lo abro y pues no tiene nada. ¿Cómo puedo confiar en Dios? Pero esa es la fe, hermanos, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, si se viera, pues ¿dónde estaría la fe? No necesitaríamos la fe para ver algo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es la fe, algo que no se ve. Leía yo, hermanos, un libro de un hermano que se llama Whitmayer, que se llama Viviendo más allá de lo posible. El hermano es misionero y cuenta cada testimonio, hermanos, de no tener nada hermanos, a que llegaran a tocar su puerta, a darles alimento, a darles dinero. Y hermanos, pues está gruesecito el libro, ¿verdad? No lo terminaríamos de tantos testimonios que da el hermano. Pero hermanos, eso también nos llena, hermanos, ver cómo también aquellos misioneros, hermanos, que están, a veces que padecen, hermanos, ser misionero no es cualquier cosa. Mas, sin embargo, ellos también padecen, hermanos, pero su vida es de ver maravillas, de ver milagros, de conocer a Dios, hermanos. Y si nosotros queremos, aunque no seamos misioneros, también podemos conocer a Dios de esta manera. ¿Cuántos versículos de la palabra de Dios nos hablan del poder de Dios? Y los leemos y los leemos y nos los aprendemos de memoria, ¿verdad? Y cuando llegó el momento, hermanos, decimos, ay, es que esto sí está difícil. Es que esto sí, en la otra ocasión sí me ayudó, pero no, yo creo que esto sí está muy difícil, ¿no? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros leemos siempre la palabra de Dios con esa certeza de lo que dice aquí, es verdad, nuestra fe se va a aumentar, nuestra fe se va a fortalecer, hermanos. El Señor ve nuestros corazones cuando tenemos fe, hermanos, cuando no tenemos esa duda y esa incredulidad. Y hermanos, yo me recordaba y les quisiera compartir otro testimonio. Me acordaba, hermanos, que en la otra iglesia donde íbamos se hacían campañas de verano. Y esa ocasión, hermanos, dimos la clase a los pequeños de la fe, precisamente. Y cuando terminó me fui con mi hijo a un parque que estaba ahí cerca.
Y empecé a platicar con él y me decía, mamá, ¿pero qué es la fe? Yo le decía, hijo, pues es lo que no se ve. Ya le empecé a platicar, ¿no? Le dije, pero la fe, hijo, hay veces que nosotros decimos, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, pero cuando te viene el problema, le dije, hijo, ahí es cuando mostramos que de veras tenemos fe en el Señor. Y platicábamos de la fe. Y le decía, ¿cuándo es el problema, hijo? Y yo le decía, ahorita estamos bien, hijo, pero si nos llegara un problema, ¿qué haríamos? Ahí tendríamos que demostrar nuestra fe. Y bueno, terminó la plática. Me regresé a la iglesia y después mi mamá vive por ahí cerquitas. Y ya nos fuimos a la casa de mi mamá. Y en eso me dice mi hijo, mamá, voy a jugar con mi primo. Y le dije, sí. Pero Aarón y ese primo no se llevaban tan bien. Y entonces le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Vamos con ellos porque pues no se vayan ahí a tener un problema. Y le dije, vamos con ellos. Era mi hijo como de, no me recuerdo, sería como de 11 años, yo creo, Aarón. Y fuimos, hermanos, con ellos. Ya los dejamos. Es un parque, bueno, es una explanada grande. Y mi hermana y yo nos sentamos al lado, pero un poquito lejos. Y estábamos viendo el celular. No me acuerdo qué le estaba enseñando yo a mi hermana. Y de repente, hermanos, hizo una bolita donde estaban jugando. Y y le digo a mi hermana, ay, quién sabe quién se cayó. Pero normal. Y seguimos. Le digo, sí, mira este. Y le dije, oye, Lili, quién sabe qué se cayó, no se levanta. Y ya nos quedamos así otra vez, ¿no? Y ya ahora sí que la tercera vez, le dije, oye, quién sabe qué pasó, no se levanta. No, y como las dos teníamos a nuestros hijos jugando, nos paramos, íbamos corriendo, hermanos, pero yo sentía que el piso se me hacía como la caminadora, ¿no? Que caminamos y pues estamos en el mismo lugar. Y pues íbamos espantadas, porque sabíamos que ahí podía estar alguno de los dos. Y hermanos, cuando íbamos llegando de esa carrera, nos faltaba poco, vi el pantalón de mi hijo, hermanos, y mi hijo estaba tirado. Y cuando me acerqué más, mi hijo se estaba convulsionando. Y llegamos, hermanos, y no paraba de convulsionarse. Y entonces yo lo vi. Cuando ya se le pasó la convulsión, me decía, mami, me siento muy mal, no voy a aguantar. Cuando yo llegué tenía una bola, no les miento, hermanos, así de este tamaño. Estaba acostado y la tenía de este tamaño, pero yo no había visto, y hasta que lo levantaron, que de este lado también la tenía, pero menor, pero de este lado era una cosa muy... Y le dije al muchacho, ¿qué le pasó a mi hijo? Y me dijo, señora, es que pisó el balón y pues se resbaló y cayó pues en el puro cemento. Y entonces empecé a decirle a mi hijo, ¿te acuerdas de lo que estábamos platicando? El Señor pronto me pasó por esa prueba que yo le decía a mi hijo, cuando pasemos por la prueba es ahí donde tenemos que confiar. Y entonces mi hijo me decía, no mami, ya no puedo, no veo nada, está todo oscuro. Total, hermanos, de que mi esposo llegó de donde estaba, no llegó la ambulancia nunca, mi esposo lo tuvo que levantar, se lo llevó a la clínica y yo me vine por su carnet, pero en el camino yo iba clamando a Dios. Yo le iba diciendo, Señor, yo voy a confiar en ti. Yo le estoy diciendo a mi hijo que confiemos en ti, yo lo voy a hacer, Señor. Yo lo voy a hacer, por favor, guarda a mi hijo, guarda a mi hijo. Y hermanos, cuando yo llegué a la clínica, ya le rompieron su playera y ya lo tenían ahí. Cuando yo llegué, hermanos, tenía todavía la bola, pero ya la tenía menos. Y yo me quedé asombrada y le dije, Aarón, le dije a mi esposo, ya la tiene menos. Y me dijo, sí. Se acercó el doctor, hermanos, y me dijo, se va a quedar
se va a quedar porque le van a seguir dando pues esos ataques o no sé qué. Y le dije, está bien. Y entonces mi hijo se sentía calientito y le dije, doctor, se está sintiendo caliente, y me dijo, se va a poner peor. Y yo le dije a mi, volteé y le dije a mi hijo, no te vas a poner peor, te vas a poner bien. Le dije, no es, o sea, respeto al doctor, pero no lo escuches, no te vas a poner mal. Y me dijo, no mami, y le volví a decir, acuérdate de lo que hablábamos. Y yo creo que en una hora Dios nos estaba pasando por algo para demostrar nuestra fe. Y ya, hermanos, se quedó mi hijo y los doctores me decían que le iban a seguir dando esos ataques. De hecho, me decían, señora, ¿cómo se convulsionó? Y yo, pues es que se hacía así. No, dígame cómo. Y ahí me ven, hermanos, diciéndoles a los doctores. Y pasaba otro doctor y me decía, señora, ¿cómo se convulsionó? Pues es que se movía. No, pero hágale, porque hay diferentes tipos de convulsiones. Y pues ahí me ven, hermanos, como yo vi que le hacía a mi hijo. Bueno, total de que, hermanos, nunca le dio calentura. Mi hijo se la pasó hablando toda la noche y pasaban los doctores, no se ha convulsionado. Y yo le decía a mi hijo, ni te vas a convulsionar, porque Dios está con nosotros. Y me decía mi hijo, sí mami, Dios está con nosotros, voy a salir pronto. Se la pasó hablando toda la noche, hermanos. Y al otro día me dijo al doctor, ¿sabes qué? Váyase, el niño ya no tiene nada. Le sacaron un electroencefalograma, que ni salió, hermanos, pero bueno, ya no lo llevé. Y bendigo a Dios, hermanos, porque mi hijo está totalmente bien. Entonces, no me quiero poner de ejemplo, sino que quiero, hermanos, que comprendamos que el Señor ve nuestro corazón, que cuando nosotros decimos voy a creer, cuando sea la prueba, creamos, hermanos. Es difícil, hermanos, porque yo veía a mi hijo ahí, pero que creamos, hermanos. Hay una palabra, hermanos, que me parece así como hasta cómo se oye fea, que es incredulidad. Y dice aquí que incredulidad, es un prefijo negativo que expresa el valor contrario a la palabra que acompaña. Dios no quiere de nosotros incredulidad, hermanos. Él quiere, hermanos, que confiemos en Él. La incredulidad, hermanos, consiste en negar la existencia del Creador, hermanos. Y nosotros sabemos que nuestro Dios vive. En Isaías, hermanos, el Señor, en Isaías 40, es un pasaje que me encanta, y cuando yo me encontraba en una situación muy difícil, el Señor siempre me dio palabra en Isaías y me confortó muchísimo, hermanos. Y en el capítulo 40 dice que Él le decía a su pueblo, porque Él sabía que iba a pasar por dificultades, hermanos. Él le decía a su pueblo, les trataba de explicar su esencia. Les decía, ¿quién midió el mar con la palma de sus manos? Varias cosas que rápidamente, hermano, se me pasó el tiempo. En Isaías 40 les dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Le aconsejó enseñándole. Pero aquí más adelante, en el 21 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No sabéis? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como las langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. En el 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfalleces ni se fatiga con cansancio. Y hermanos, Él les empieza a decir la esencia, su esencia. Hermanos, y cuando yo me he sentido mal, voy a esta palabra, hermanos, y me acuerdo de la esencia de Dios.
¿Quién es Dios, hermanos? Vemos los cielos, las estrellas, la luna. ¿Quién lo creó, hermanos, tan poderosamente? El mar, cuando vamos, tenemos la oportunidad, nos quedamos impresionados. Yo había visto el mar y una vez fuimos a un lugar, hermanos, que pegaban las olas y se escuchaba y se sentía el romper de las olas y decía, es mi creador, es mi Dios en quien yo creo. Entonces el Señor quiere de nosotros, hermanos, que quitemos la incredulidad. El Señor ha estado hablando, hermanos, a nuestras vidas para que quitemos esa incredulidad, para que le creamos, hermanos. Más adelante y rápidamente, hermanos, dice que se acercó un muchacho a él. Este muchacho creyó, hermanos, porque yo digo, si él no hubiera creído, no les hubiera dado los panes. El muchacho también veía la multitud y no podía decir, pues es que con 5 panes y 2 peces que yo traigo, pues no va a alcanzar, ¿verdad? Y él estaba escuchando todo lo que Felipe y Andrés estaban diciendo y sin embargo fue y les dijo, aquí están mis panes y mis peces. Este muchacho creyó, hermanos, que Dios era grande. No nos dice la palabra de Dios si iba acompañado, si iba con papás, porque decía que era un muchacho. No nos dice nada de eso, hermanos, pero vemos la fe de él, porque yo creo, hermanos, que él sí había escuchado también, había sido de la gente que iban y seguían a Jesús, y había escuchado también de los milagros, de cuando él convirtió el agua en vino. Y yo creo que dijo, si él convirtió el agua en vino, pues también puedo hacer un milagro con esto que yo traigo, ¿verdad? Y el Señor también nos dice en esta hora, sé parte de los milagros que yo quiero hacer en este tiempo. Vemos que los tiempos están bien difíciles, hermanos. Los muchachos, yo pensaba en los muchachos, ¿no? Porque aquí dice que era un muchacho. A los muchachos, a los jóvenes, Dios les está hablando. Es tiempo de creer, porque vienen tiempos difíciles, hermanos. Y yo les digo a mis hijos, no los quiero espantar, porque a Dios se les sirve por amor. Pero vienen tiempos difíciles y Dios nos ama y ha estado hablando a nuestras vidas, ¿sí? Que tengamos fe, que creamos en Él. Van a venir situaciones, como nos decía el domingo, si estás bien, pues espérate, porque a lo mejor al rato no tanto, ¿no? Como yo estaba bien y en un ratito le pasó eso a mi hijo. Entonces, hermanos, debemos de estar preparados. Jóvenes, deben de estar preparados. Dios les ama. Yo pensaba en las jovencitas que se bautizaron el sábado. Cuánta alegría nos dio, hermanas, de ver a las jovencitas, de ver a muchachas que están perdidas y las jovencitas bautizándose. Los jóvenes Dios los está llamando, a los adolescentes Dios les está llamando. El enemigo ha puesto muchas cosas en su vida, pero Dios está con ustedes. Dios quiere que como este muchacho sean parte de los milagros que Jesús va a hacer. Hay muchas tentaciones y las va a ver, hermanos. Las va a ver, jóvenes. Pero Dios está con ustedes. Él quiere levantar una generación poderosa, una generación que le sirva, que le agrade, ¿sí? Hay veces que los jóvenes cristianos pues dicen algunos, pues qué tanto es tantito, ¿no? No, es que esto no está mal, es que esto... Leamos la palabra de Dios, hermanos. A veces que como papás nos dicen, ay, mamá, pero lean la palabra del Señor, hermanos. A los niños, hermanos, tengan mucho cuidado con los niños. Desde pequeños enseñen en la palabra de Dios. Hermanos, hay veces que niños nos hacen comentarios tan difíciles, hermanos, de creer, que nos quedamos, y yo creo traemos eso en el corazón, ¿verdad, hermana? Nos quedamos y decimos, Señor, ayúdanos como padres también a no desistir de orar por nuestros hijos, hermanos, de poner a nuestros hijos, si nuestros hijos andan perdidos, si vemos que nuestros hijos no están bien en el camino de Dios, no desistamos en orar por ellos. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí que sobraron 12 cestas, hermanos. Hay veces que leemos, sobraron 12 cestas, y cuando lo vi así dije, 12 cestas sobraron de tantos que había, hermanos. El Señor da más de lo que le pidamos.
pero tenemos que creer. Tenemos que enseñar a nuestros niños a creer en el Señor, hermanos. Tenemos que ser parte de los milagros que Dios va a hacer, porque los va a hacer, hermanos. Mis hermanos que están en línea, que están pasando por situaciones difíciles de salud, de economía, no desistan, porque Dios va a hacer. Y Dios va a hacer en todos lados, hermanos. Y en Monte Sinaí, Dios va a hacer milagros. ¿Y cuántos lo creen? Gloria a Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por estos momentos en que pues tú nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas, porque tú nos animas, porque tú te preocupas por nosotros, Señor, porque tú nos preparas, Señor, para tiempos difíciles, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por mi vida, Señor, porque a los primeros, Señor, que tú hablas y enseñas, somos a los que tú nos das la oportunidad de estar aquí, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, mi Dios, no la echemos en saco roto, Señor, sino que la valoremos, la atesoremos, Señor, que nuestra fe sea grande, aumente, Señor, cada día más y más, Señor. Y si hemos dudado y si hemos tenido incredulidad, perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, por esas veces que no hemos creído que tú eres grande. Hemos visto nuestros problemas, hemos visto la multitud, pero no hemos visto que tú estás ahí, mi Señor. Ayuda a tu iglesia, Monte Sinaí, Señor. Ayuda a tu iglesia, a todos en general, Señor, mi Dios, aleluya. Ayúdanos, enséñanos, Señor, y ayúdanos a vivir en fe, agradándote, Señor, cada día de nuestra vida. Y que en este momento, Señor, que vamos a orar por las peticiones, oremos, Señor, con fe, creyendo, Señor, que tú vas a hacer conforme a tu voluntad. Tú vas a hacer, mi Señor. Lo creemos, Señor, y te pido por mis hermanos que están en línea también, Señor, que tú los bendigas, Señor, los llenes, que ellos también crean, Señor, mi Dios, aleluya, que tú estás, Señor, y que podamos, Señor, ser parte de los milagros, Señor, que tú quieres hacer en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mis hermanos, por favor.